Les hago un recorderis entonces, pues hablamos como tal en general de la salvación. En, ¿En qué condición estamos nosotros para adquirir esa salvación? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque si se han dado ustedes, digamos, han hablado con alguien, muchas veces muchos piensan, yo para qué quiero ser salvo o de dónde estoy siendo salvado. Entonces hablamos de ese tema, de en qué condición estamos, eh, o sea, de qué estamos siendo salvados y en qué condición nos va a dejar también cuando estemos con Jesucristo. También hablamos pues, si en definitiva nuestra salvación depende por obras, por fe o por gracia. Explicamos también lo que es la justificación como tal. Y también explicamos algo sobre cómo nosotros veríamos la salvación si le ejemplificáramos en un marco terrenal, por decirlo así. Hicimos el ejemplo de una carrera universitaria, explicamos quién es nuestro tutor legal. ¿Quién se acuerda cuál es nuestro tutor legal, por decirlo así, en ese ejemplo? El Espíritu Santo, muy bien, Dani. Muy bien. Entonces hablamos de eso, hablamos de los tipos de personas que se encuentran también dentro de esa universidad, por decirlo así. Porque pues dice la palabra de Dios que pues bueno, no lo dice como tal específicamente la palabra, pero sí es algo así como que ¿cómo se los explico? Este me fue la idea. Digamos, en el campo del Señor hay de todo tipo de fruto, por decirlo así. Entonces hay también de todo tipo de personas también dentro del rebaño de su pueblo. Así pues nosotros, por decirlo así, nosotros cuatro somos cuatro personas diferentes, convivimos con cuatro familias también completamente diferentes, vivimos bajo cuatro conceptos de vida social diferente en algunos escenarios. Y así mismo, pues, imagínense la cantidad de gente que se denomina cristiano. Entonces, por eso hicimos el ejemplo de la universidad cristiana, porque pues si ustedes ven una carrera universitaria, hay todo tipo de estudiantes. Por eso hicimos ese ejemplo. Y quedamos al final como con la pregunta de si todos ellos van a ser salvos. Ahí quedamos. Ujú. Recuerden también que esta semana y la semana pasada les estuvimos preguntando si la salvación se perdía o no se perdía. Entonces, antes de empezar todo lo que les vamos a hablar hoy, queremos volverles a hacer esa pregunta y esta vez sí queremos que nos respondan por el chat o si quieren el micrófono, pero respóndanos todos, todos. No importa lo que piensen o si digan, ah, yo no sé, pues escriban, yo no sé. Queremos preguntarles de nuevo, ¿la salvación se pierde? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Dinos el por qué. Dice la Biblia, el Señor Jesús, que hay un pecado que no tiene perdón y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces por eso digo que sí se puede perder. Sí se puede perder. ¿Quién más? Ah, en el chat recuerden que pueden respondernos sí y no. Respóndanos sí o no, o no sé, escríbanos ahí lo que piensen, pero escríbanos porque es que... O paso, o 50-50. Sí, es que con eso público. sabemos si están prestando atención. Sí, todos dicen que sí. Si se pierde. Sí, sí, sí. ¿Quién da más? No. Sí, no. No. Juan David dice que no, Juan Sebastián dice que sí, Edgar dice que sí. ¿Listos? ¿No? Ingrid dice que no. ¿Será que sí? ¿Será que no? David, No. Dani López dice Dani que no. dice que no, güey. Yo creo que no. Dice Linis. ¿Quién más? No. No, Lauris. ¿Quién más? Natalia Osorio no. No se pierde, Ariana dice que no. Ay, Ariana dice que sí. No, Ariana dice que sí. Si en el video dijo que sí, Ahorita dice que no. Dios los bendiga. Hola, ¿quién es? No. Hermano Leonardo. Ah, hermano Leonardo. ¿Puedo aportar algo? Sí. Claro que sí. Claro, mi hermano. Dice Hebreos 2, capítulo 2, verso 3, y abre con un signo de pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cierra, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada
por los que oyeron. O sea que nos está diciendo cómo escaparemos nosotros si la descuidamos. De pronto como tal la salvación siempre va a estar, porque el Señor Jesucristo nos la regaló a través de su muerte, a derramar toda su sangre preciosa. Y la salvación siempre va a estar ahí, pero los que la vamos a perder somos nosotros. Pero nos está preguntando cómo escaparemos nosotros si la descuidamos. Entonces para mí sí se puede perder. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Es una excelente aporte. Sí, total. Gracias. Recuerden que si tienen aportes, cosas que decirnos, pueden hacerlo libremente por el chat o abran su micrófono sin pena, sin miedo, no hay problema. Entonces, vamos a empezar con la pregunta que dejamos. ¿Hay alguien que iba a hablar ahí? ¿Quién iba a hablar? Natalia, hola Natalia. Sí. Cuando te refieres a que nos dice que con temor y temblor, o sea, es algo tan preciado que nosotros tenemos que velar por ellos. Es eso. Ok. Nata, ¿qué ibas a decir? Buenas noches. Yo pues estoy un poco de acuerdo con lo que dijo la persona anterior, el muchacho, porque es como un regalo. A veces nosotros perdemos como ciertas oportunidades, pero no significa que Dios no la quite, simplemente la deja ahí y ya depende de nosotros luchar por esa salvación, pero de que Dios se ponga bravo y diga y otra vez y malgastó la oportunidad que le di, no, pienso que más bien es voluntad de nosotros para llegar a ese regalo tan preciado que es la salvación. Okay. Súper buen aporte. Y listos, entonces ya conociendo sus opiniones, no les vamos a dar la nuestra, les vamos a dar la opinión de la Biblia. Entonces, quedamos en que hay diferentes tipos de estudiantes, que unos eran buenos, unos eran malos, Unos aplicados, unos otros aplicados, desjuiciados, otros que esperaban todo del papá, otros descarados. otros que se fijaban en los demás y no vivían su propia carrera. Entonces, ¿todos esos se pierden o se salvan todos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, en Hebreos 2, del 1 al 3, dice así: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Hicimos la comparación de el reino de Dios con la carrera, pero ahora vamos a hacer una comparación de verdad con el reino de Dios y la encontramos en Mateo 25, del 1 al 13. ¿Tienes ahí la cita, David? No, pero ya la busco. Bueno, si quieren se las leo y David la explica ahorita, ¿sí? Ok. Dice, Mateo 25, del 1 al 13 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Me gusta que antes de seguir leyendo, se imagine la historia. 5 vírgenes, están todas esperando a su esposo, bien lindas, bien esto, pero se está oscureciendo y no hay luz. En ese tiempo la luz que se utilizaban eran unas lámparas, Las ¿no? lámparas. Unas tenían aceite y las otras no. O sea que a unas les iba a durar más la luz que a las otras. Y al final, todas mientras estaban esperando, se durmieron. Ahora, ¿qué sigue diciendo la Biblia? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo:
De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Exactamente. Bueno, con este versículo, con esta cita bíblica, pues podemos dar una clara conclusión de lo que es como tal el momento de, por decirlo así, la salvación. Dice la palabra que pues eran 10 vírgenes, unas sensatas, otras insensatas, pero también aclara que en un momento todas se durmieron. Nosotros podríamos compararnos con las vírgenes, ¿no? Exactamente. O sea, las vírgenes en ese caso pues seríamos nosotros. Las lámparas, ¿qué podría ser ahí? ¿Qué sería la lámpara? O el aceite. El aceite sería el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos del aceite como tipificación del Espíritu Santo, también se refiere de esa manera para que nosotros podamos ser luz. Por eso habíamos puesto en el ejemplo de la reunión anterior que el Espíritu Santo es nuestro tutor legal porque Él es el que nos instruye. Y al estar recibiendo constantemente esa instrucción, pues nosotros pues nos vamos llenando también de lo que debemos hacer, no por obligación, porque pues aquí ¿quién está siendo obligado a ser cristiano? Que me lo diga. Nadie, ¿cierto? Nadie. Exactamente. Entonces, cuando conocemos verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz y nos llenamos como tal de la guía que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y de su palabra, nosotros de esa manera llenamos nuestra lámpara. Ahora, ¿qué dice después? Bueno, todas cabecearon, es cierto. Nosotros, tanto los que somos sensatos como los que no somos sensatos, los que tenemos nuestros delicios o los que la tenemos clara. Como los tipos de estudiantes. Exactamente. Todos en algún momento cabeceamos, todos en algún momento pues Laqueamos. fallamos en algo. Pero entonces hay algo que aclara muy bien y es que pues las sensatas cuando dijeron que viene el esposo, de una vez, pongámonos de una vez listos, yo tengo mi lámpara llena y vámonos, de una lo que es a la boda. Mientras que las otras pues no se llenaron del Espíritu Santo. Y algo muy importante que vemos aquí en el último versículo es en el 12, que dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Será que el esposo sí las conocía o no las conocía para que le respondiera eso? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Díganos ahí que ustedes qué creen. Piensan al respecto. Dices que si Dani dice que sí las conocía. ¿Alguien más? Dos cachos. Bueno, entonces, ¿las conocía o no las conocía el esposo? Pues yo digo que sí, o sea, para que pues todas estén preparadas y bueno, entre comillas preparadas, o sea, todas estén esperando, más bien, ese es el término, es porque pues de cierta manera de aquí para allá ellas sentían que sí le conocían. Entonces, que les responda el que no las conoce es algo muy confrontante en el asunto de que en dónde estábamos poniendo nuestra fe. Ahí es un tema que nos confronta a nosotros. Y la palabra pues nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, en cuanto a conocer a Jesucristo para alcanzar la salvación, es exactamente esto, o sea, entregarnos nosotros mismos para conocerle a Él, para que de esa misma manera podamos tener esa retribución. Porque pues, digamos, hablando aquí entre nosotros cuatro, ninguno puede decir que se conoce totalmente al otro, pero por decirlo así, también hemos tenido la intención de conocernos. Eso es lo que valora como tal Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que le queramos conocer más a Él. Sí. Y al querer conocer más a Él, no es un día sí, un día no, sino pues de verdad entregarnos como debe ser. Y tener la intención de ir a llenar nuestras lámparas. Exactamente. Sí, y digamos como las prudentes que ellas procuraron tener, digamos, su aceite, digamos, para cuando viniera, digamos, el esposo, no las encontrara como las insensatas, que ya se les había gastado el aceite y ya al final corrieron pues rápido, o sea, ya con ese afán como que, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellas sí fueron como más, no sé, buscaron más, o sea, no sé cómo decirlo. Creo que eso es algo que se está viendo mucho hoy en día en el pueblo cristiano, y es, digamos, los que estamos confiando completamente en Dios,
estamos seguros de lo que Él va a hacer por nosotros, que pues dice la palabra que Él va a venir por nosotros y pues vamos a reinar con Él. O que si morimos nos vamos a ir con él. Exactamente. Mientras que pues si uno no está llenándose del Espíritu Santo y empieza a confiar más en la palabra de otras personas o en otras teorías o en otras cosas, pues ahí empieza la confusión y ahí es donde uno va a decir, bueno, ¿a quién le creo, la palabra o lo que está pasando? Porque muchas veces es así. Entonces, no, que salió un nuevo Mesías por allá en Israel y entonces, ay, no, ya viene el anticristo. Pero pues, o sea, ¿dónde está nuestra confianza? O sea, si nosotros estamos confiando en Dios, debemos tener siempre presente hacia dónde vamos. Y también de lo que dice conocerlo por medio de su palabra, que es montar. Exactamente. Y de la sensatez. Hay algo que es impresionante en ese versículo y en esa historia es que dice que todas se durmieron, ¿no? Dice, ay, las sensatas sí se mantuvieron despiertas hasta que llegó. Inclusive, Hasta pues, que llegó el cuando esposo. Jesús fue con sus discípulos al monte a orar, sus Muchos discípulos se le durmieron también. Exacto. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que en algún momento de nuestra vida va a llegar eso, va a llegar la embarrada, va a llegar que nos dormimos, va a llegar la tentación, va a llegar algo. Pero, ¿con qué están llenas nuestras lámparas? Y esa es una pregunta que les queremos hacer hoy. No para que la respondan, sino para que se la hagan a ustedes mismos. Y mediten en ella. ¿De qué está llena su lámpara? No, y saben, yo creo algo que, digamos, la sensatez no es tanto de decir, listo, yo ya la llené, ya sé que estoy firme, porque pues, por eso también tenemos de sustento la palabra que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces tampoco podemos confiarnos de que, uy, ya hice la maratónica de ayuno, entonces ya, hasta ahí. Estoy bien, Recordemos que pues Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿y qué fue lo primero que pasó? Pues llorar. Llegó el diablo a tentarlo, eso es de una. Ujú. Entonces hay que tener presente siempre de que nos estamos llenando. Y él como dice, con la palabra. Con la palabra de Dios. Entonces, ahora también debemos ser conscientes que llevar una vida como cristiano es más fácil de lo que pensamos, porque es que muchas veces como que nos complicamos la vida, ¿no? Como que Sí, digamos ahorita ser con lo que cristiano no es para mí, es muy difícil. con lo que les estamos explicando, entonces cómo yo voy a ser alguien sensato, yo O cómo como voy a ser salvo, ¿cómo? cómo voy a mantener mi vida en Cristo. si es que yo sufro con este pecado, yo sufro con esta tentación, Yo hago esto, a cada yo rato hago- caigo en lo mismo y a cada rato le pido perdón a Dios y Dios conoce mi corazón de que yo me quiero arrepentir, pero vuelvo y caigo. Entonces, tenemos un versículo muy bonito respecto a eso. ¿Quién lo quiere leer? Maldito sea. Es Mateo 11, el 28 al 30. Bueno, dice el Señor aquí, Él nos brinda una mano y es nuestra guía, ¿no? Y nos puede ayudar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay algo que es muy chévere, pues yo no sé, yo leí ese artículo, un artículo en internet, no puedo dar como tal la certeza de que pues eso es verídico, pero digamos, algo que sí ese artículo es que pues como Jesús era carpintero, él también hacía yugos. Entonces, si él hacía yugos, él puede decir que hacía los mejores yugos. Y pues como él dice ahí, mis yugos son, ¿qué es lo que dice ahí? Que mi yugo es fácil y Mi yugo ligera. es fácil y ligero, entonces un yugo cómodo. Algo que tenemos que pensar, bueno, para los que conocemos el término yugo, ¿qué es el término yugo? Antes, bueno, a los bueyes les ponían a trabajar el campo, ¿sí? Y ponían siempre de a dos, pues, porque con uno era difícil, ¿sí? Y entonces les ponían un yugo, ¿sí? Un yugo para unir como a esos bueyes, y pues eso era algo pesado con lo que ellos debían cargar. Y eso les ayudaba pues a llevar las cosas de la siembra, todo eso. Y entendiendo esa parte, nosotros día a día podemos estar pensando, yo llevo mi yugo, que es todos los días cargar con esa responsabilidad de ser una persona diligente, una persona que trabaja por su futuro, y todos los días me tengo que encontrar con estrés, me tengo que encontrar con personas que me ofenden, bueno, me pasan infinidad de cosas y está mi yugo ahí presente. Entonces cuando me dice la palabra que llevemos nosotros el yugo de Él, nos está invitando directamente a que nos despojemos de nuestro yugo, porque pues si ustedes lo piensan, un buey no puede llevar dos yugos, ¿sí? Entonces nos tenemos que despojar de un yugo para ahí sí unirnos a otro yugo. Ahora, ¿por qué nos dice Jesús que el yugo de Él es fácil?
porque pues tenemos que aprender precisamente de él. Cuando nosotros nos despojamos de nuestra forma de vivir, por decirlo así, y nos unimos como tal al camino que él quiere que llevemos, prácticamente la carga la lleva él. Y algo importante es que, por ejemplo, nosotros llevamos nuestros propios yugos. ¿Te acuerdas lo que les contamos hace 8 días? David llevaba el yugo de que era un ladrón de colores. Y él luchaba con no ser más ladrón. Yo luchaba con ya no ser más mentirosa. Y eso es un yugo que todos, piensen ustedes en qué yugo están cargando. Yo estoy cargando con ya dejar de fornicar, ya dejar de masturbarme, ya dejar de ver pornografía. Estoy cargando con ese yugo de, no sé, ya no mentir, ya no robar, ya no, pues no sé qué pecado tenga, no sé, de ya no tener malos pensamientos, de ya no serle infiel a mi esposa, a mi novia, bueno, etcétera. Estoy cargando con ese yugo. Y si ustedes lo cargan solos, ese yugo es de verdad demasiado pesado. Pero algo que nos promete Jesús es que dice, si ustedes llevan mi yugo, hallarán descanso para vuestras almas. Si ustedes llevan el yugo de Jesús, ya no va a ser tan pesado llevar ese yugo de, estoy pecando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, sino que Jesús aliviana esa carga. Exactamente. Ahora, debemos reconocer que una vez empezamos a seguir a Cristo de una manera genuina, ¿qué pasa? No hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Dice en Hebreos 12, Hebreos 12, del 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabías que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahí es muy bonito unir estas dos citas bíblicas del yugo con esto, porque si nos ponemos a leer solamente lo que dice Hebreos, uno dice, no, pero pues, hombre, andar derecho todo el tiempo, no, madre, eso se complica. Y es cuando uno empieza a decir, entonces sí, la vida del cristiano sí es difícil, definitivamente. Pero entonces, la única manera en que nosotros podemos enderezarnos, en ese sentido, en que tengamos una vida de santidad, es uniéndonos al yugo que lleva Jesús. Es poniendo nuestra confianza en Él. Digamos, como iniciaba eso que decía, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es que muchas veces nosotros sentimos que no podemos, o sea, en nuestras fuerzas no vamos a llegar a ningún lado. Y por eso necesitamos la ayuda digamos, del Señor Jesucristo para que nos levante de aquellas cosas que nos atan a llevar a tener esos yugos. Entonces, pues, despójate de todo eso. Quita esas manos que tú decías, no las puedo levantar porque siento que están sucias. Esos pies tenían que ir para ir a predicar. No, Señor, tú tienes el control de mi vida y tú, digamos, dejo todas, digamos, mi carga, no, dejo todo en ti. O sea, mi confianza en ti para que tú me ayudes a proseguir. Y aquí queremos ser muy claros también, basados en lo que dice la Biblia. La Biblia, acá en el versículo 14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y se acuerdan que hace 8 días les hablamos que éramos salvos por gracia. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Pues miren lo que dice ahí. Dice, no sea que haciendo estas cosas dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Con el pecado. Ahí dice, si ustedes son fornicarios, no sé que haya algún fornicario, un profano, que por el placer del pecado pierda su primogenitura, que por gracia Dios le está regalando. Ahí encontramos Dime. Bueno, quiero aportar, antes de que de pronto pasen de este aporte, quiero dar otra cita bíblica en la cual podemos basar que el Señor nos da la capacidad de soportar la tentación, y está en 1 Corintios 10:13. Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y creo que esta es una promesa muy bonita que nos da el Señor, que Él no es ajeno a que nosotros somos humanos, Él no es ajeno a que nosotros somos carne, Él no es ajeno a que nosotros en cualquier momento podemos caer, pero el Señor es fiel para con nosotros y Él dice, junto con la tentación, Él nos da la salida. En la Biblia podemos encontrar cantidad de citas bíblicas donde el Señor nos promete esa salida, donde el Señor nos muestra cómo podemos batallar contra cualquier tipo de tentación. Y bueno, esa es una cita bíblica en la cual podemos aferrarnos para decirle, Señor, tú dices que junto con la tentación me das la salida y yo voy a poder soportar para no perder mi salvación. Ese era mi aporte, chicos. Gracias. No, pues que habla mal. ¿Alguien iba a aportar? No, no sé. No, creo que no. Creo que Mari estaba hablando las gracias también. Es que no la escuchaba. Bueno. Bueno, entonces, dejando claro esto de que, ¿por qué cosas podemos estar dejando de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo podemos llevar una vida de cristianos que es descansando en Jesús, dejando nuestras cargas sobre Él? Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de todo lo que hemos estado hablando, como para dejar todo claro de si se pierde o no se pierde. Algo que le vamos a decir de antemano es que no le vamos a decir si se pierde porque, o no se pierde porque, no les vamos a decir eso, porque se pone la pelea. No, sino que les vamos a dejar unas cosas que nos dice la Biblia acerca de esto, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ojo, basados en la palabra de Dios, no en inventos. Entonces, al fin era por gracia, por obras o por fe, ¿no? Porque era Efesios 2, 8 y 9 que nos decía. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ay, bueno, algo aquí que es por medio de la fe, y uniéndolo un poquito con el versículo que nos dio Angélica, sí, que Angélica nos dijo que nosotros vamos a ser tentados, pero esa tentación no es algo que más allá de lo que podamos resistir, y que junto con la tentación va a haber una salida. Ahí donde podemos ver en dónde va a estar nuestra fe en el momento de la tentación. ¿Tu fe va a estar puesta en Dios o tu fe va a estar puesta en tu debilidad? Porque la Biblia dice, yo te voy a dar la salida. ¿Va a haber la tentación? Obvio sí, pero yo también te voy a dar una salida. Y por fe somos salvos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿tu fe en qué va a estar? ¿En un pecado, en una debilidad, en placer? ¿O en Dios? En saber que sí puedes salir de ahí, porque es que no es que, ay, yo pobrecito, yo he caído tantas veces, yo soy muy débil. No, la Biblia dice que puedes salir de ahí. Que así como hay tentaciones, hay salidas, como el aporte que nos dio Ángel. Entonces, ¿qué más concluimos, Samuelito? Bueno, hablando en cuanto a la cuestión de las obras, ¿no? Que es un tema como un poco complejo. Podemos encontrar que no debe haber soberbia en nuestros corazones, porque mucha gente ve a otros como, ¿cómo decirlo? Por el hombro. Sí, exacto. O sea, como vemos el ejemplo aquí como el publicano y el fariseo, que de pronto decía que gracias por no ser como ese pecador, no, sino que por eso Dios dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y algo que no puede haber en una persona que está en la gracia, recuerden, somos salvos por gracia, pero les vamos a dar unas marcas de personas de cómo sabemos si estamos en la gracia o no. Y es que la persona que está en la gracia no puede tener soberbia. Soberbia, ¿no? Eso lo vemos en Romanos 6:17. ¿Qué nos dice Romanos 6:17? ¿No la cita? La busco. Bueno, mientras tanto les voy a dar algunos puntos para mirar estas marcas. Entonces, primero, esto es para resumir, concluir y dejar algunas cosas claras como en cuestión de soluciones y etc. Entonces, primero, la fe y la gracia son don de Dios. No es algo que venga de nosotros, sino que es un don que Dios nos da. De ahí viene la fe y la gracia. Otra cosa era que se acuerdan que no somos salvos por obras, sino que
somos salvos para buenas obras. Esto, no les voy a leer los versículos, pero se los voy a dejar para que los anoten. Están en Efesios 1:4, Efesios 2:10, Santiago. Ay, voy muy rápido, voy a repetirlo. Efesios 1:4, Efesios 2:10, Santiago 2 del 14 al 17 y Primera de Juan 3 del 8 al 10. Y con esto, recordemos que si tú estás en la gracia, tu vida va a hablar de que estás en esa gracia. ¿Y cómo va a hablar? A través de tus obras. Ajá. La respuesta y el resultado de la gracia son obras. Lo que nos motiva nuestro corazón para hacer esas obras es el amor. Otra cosa es que gracia sin santidad es desgracia, así como les dijimos en el versículo de ahorita, de por qué uno dejaba de alcanzar la gracia de Dios, ¿se acuerdan? De acuerdo a eso, pues digamos, eso nos ayuda mucho a diferenciar las falsas doctrinas y las sectas, porque si tenemos gracia, también debemos tener santidad, no pueden estar las dos separadas. Por eso digo que pues ahí podemos diferenciar muchas sectas, ya que pues hay digamos sectas que hablan de que listo, Dios ya cumplió con su parte, nos dio la gracia, ya nosotros solo tenemos que confesar y hasta ahí podemos seguir haciendo lo que se nos dé la gana. Entonces, leer la palabra y llenarnos mucho digamos, de este tipo de versículos nos hace entender bastantes cosas. No solamente que yo reciba la gracia, sino que también esa gracia nosotros tenemos que, como fruto, demostrarla que la estamos recibiendo con la santidad. Uh-huh. Entonces, ahora, ¿cómo somos salvos por gracia? Entonces, tengo una pregunta. ¿Libertad para pecar? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿No? Ay, no podemos pecar porque estamos en la gracia. No. ¿Por qué no? Pues... ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si donde sobreabunda, donde abundaba la maldad, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia, ¿no? ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Se durmieron. ¿Se durmieron? Hola. Solo se despertaron cuando había premio. Solo Así no se vale. Porque dice en Hebreos 10, versículo 26, dice, si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que... Bien. Es verdad, quien dice, por la gracia, no porque no estaríamos en santidad, exacto, y se acuerdan que el no estar en santidad es lo que nos hace alejarnos de la gracia, como lo leímos en Hebreos anteriormente. Bueno, entonces como no hay libertad para pecar, entonces pero igual estamos en la gracia. Ahora sí, ¿cuáles son las marcas de una persona que está en la gracia? Bueno, la número 1, se vuelve humilde. De hecho, pues lo acabamos de reiterar hace unos minutos cuando hablamos del yugo de Jesucristo. Él decía, y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Entonces, cuando nosotros decidimos meternos en este cuento de la gracia, por decirlo así, la soberbia se tiene que ir. De hecho, ustedes se han dado cuenta que hay cristianos que no han tenido ese encuentro personal porque piensan que su vida es estar todo el tiempo congregado y entre más están... o sea, con eso no quiero decir que pues no se congreguen, obviamente, pero si digamos hay personas que con los méritos que hacen en sus obras, ya entonces... quite de acá que usted no es tan santo como yo. Y pues esa no... Lloro más que David. Yo lloro más que Samuel. Eso sí no me consta. No me queda. Eva dura más que yo. Que mí. Por mí. Pues digamos, o sea, estar en la gracia nos vuelve humildes. O sea, no solamente que nos veamos como iguales, sino que muchas veces nosotros nos veamos como menos. No que nos por debajemos, o sea, no estoy diciendo eso porque para eso Dios nos dio una identidad, sino que más bien nosotros estemos para servir a los demás con humildad. Exacto, amarnos unos a otros. Y porque una prueba de verdad que es infalible, se puede decir infalible, ¿cierto? Una prueba infalible de que estamos en la gracia es tener un corazón transformado. Porque si tú tienes el mismo corazón de antes y estás haciendo lo mismo que antes, lo mismo de siempre, quiere decir que no estás andando en la gracia. Es una nueva criatura. Es una nueva criatura. ¿Qué otra característica hay de alguien en la gracia? Dice, ora con compasión por los incrédulos. En 2 Timoteo de 2, 24 y 26 dice, porque el siervo del Señor no es contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lado del diablo en que estén cautivos
a voluntad de Él. Ujú. O sea que nosotros siempre debemos orar por todos aquellos, dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, digamos, a aquellas personas que nos hacen mal. Nosotros también debemos de orar por ellos, de orar por cada una de las personas que nos rodean y están alrededor de nosotros. Y aprovechando, digamos, lo que estamos hablando, ¿ustedes han orado por este país, por lo que está sucediendo? Porque pues muchas veces nos polarizamos, nos ponemos en diferentes bandos. De hecho, pues yo también me excluyo, me ha pasado, nos ponemos en el tema de o defendemos a los que están protestando o no, O todos los son atacamos. o los atacamos, no, son unos bandos, toca sacarlos de ahí, o no, están defendiendo nuestros derechos, o no, pero es que están violando otros derechos. Y en sí, pues, quedarnos en ese tema de ponernos a pelear por lo que están haciendo los incrédulos, no es una conversación sabia, y tampoco es algo que nos lleve a algo de bendición. Entonces, Ni es de alguien que esté en la gracia. algo de alguien que está, o sea, un fruto de alguien que está en la gracia es que debe interceder por ese tipo de personas, no solamente pues por los que están protestando ni por los policías, sino porque el gobierno en el que estamos en este momento, por decirlo así, alcance la luz y que Dios sea tomando todo esto para que sobreabunde la bondad de Él. Ujú. Y el amor. Ajá. Y algo importante es que alguien que está en la gracia no solo recibe gracia, sino que da gracia. Y Sí. esto lo podemos ver en el número 3, el número 3, el número 3 de características de alguien que está en la gracia. En Juan 4:39. Ujú. Que- Dice que comparte el evangelio con otros. ujú. Y no tengo eso. Juan 4:39 nos dice lo siguiente, nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de una mujer que daba testimonio diciendo, me dijo, todo lo he hecho. Y esa mujer en este caso somos nosotros, pues ustedes, el que es hombre, pues hombre, y el que es mujer, la que es mujer, pues mujer, pero da testimonio a los demás de que alguien le dio gracia, entonces por eso le hago conocer la gracia también a los demás, Sin ¿no? importar quién sea. Ujú, Ir a predicar y hablar del amor de Dios y de su misericordia para con todos nosotros. ujú. Otro de los puntos que concluimos nosotros sobre, o según la palabra, de alguien que vive bajo la gracia, es que arriesga e invierte recursos y hasta su propia vida en la obra de Dios. Y en Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces ahí podemos ver muy claramente, digamos, con esta cita bíblica, que nosotros, sí, o sea, nuestro símbolo de que nosotros estamos viviendo bajo la gracia es que entregamos nuestra vida como debe ser y hasta nuestros recursos. Por eso muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿y usted para qué ofrenda? ¿O usted para qué se congrega? ¿O usted por qué sirve? Y muchas veces algunos, en alguna ocasión, porque vuelvo y le digo, a mí también me pasó, yo no estoy hablando aquí porque a mí no me pase nada, sino lo digo porque también me ha pasado y muchas veces yo no sé responder. O sea, el tiempo anterior yo decía, pues la verdad no sé, la verdad no sé para qué ofrendo, no sé mi pastor qué hace con esa ofrenda, no sé por qué estoy sirviendo, Se la pero roban. pues yo voy con mis papás, pues si ellos van yo también voy. Y pues eso nos hace entender también a nosotros que los cristianos en general muchas veces lo que hacemos en la iglesia, a veces no entendemos por qué lo hacemos y lo hacemos con una fe ciega y la fe ciega pues no es algo que nos lleve directamente a Jesucristo. La fe que es verdadera es la que nos guía a través del Espíritu Santo hacia Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a arriesgar nuestros recursos e invertir, es para una obra mayor, para que el reino de Dios crezca y abunde esa gracia para que podamos alcanzar a los demás. Ujú. Porque como recibimos gracia, damos gracia, recuerden muchísimo eso. Otra característica es que una persona que está en la gracia no puede parar de alabar a Dios. En 1 Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ujú. Y bueno, algo con esto, ¿se acuerdan que les hablamos del ejemplo del matrimonio y eso? Que cuando usted está enamorado, usted mejor rechaza a la mujer como ella lo aceptó, así usted todo feito y eso.
pero usted la llena de alabanza, ¿no? Usted le dice, tú eres hermosa, yo no sé tú qué viste en mí, tú eres divina, o lo mismo las chicas al revés, ay, tú eres el hombre más lindo, tú eres tan hermoso, te admiro, eres valiente, todas esas cosas que se dicen los enamorados y todo eso, porque recibieron como esa gracia de la otra persona, y eso nos pasa también con Dios. Y no es solamente el ejemplo que dice Jessica, porque pues como tal nosotros lo que estamos haciendo es basarlo en la Biblia. Entonces, algo muy bonito que nos pareció cuando estábamos tratando aquí el tema, formándolo entre nosotros, fue que encontramos que David, el rey David hacía eso con Dios. Dice en el Salmo 145, del 1 al 7, te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tus grandezas. Proclamará la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. O sea, cuando vemos esto de David, es todo para Dios, la gloria, la gloria, la gloria. Y eso es lo que también, pues nosotros viviendo en gracia debemos entender. A veces nos ha pasado cuando estamos en dificultad o en prueba, nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? No mentiría que si alguno de nosotros no lo ha hecho. Uno dice como, bueno, y yo estoy pasando por esto, pero pues, ¿dónde queda todo lo que yo he hecho por Dios? O sea, entre comillas, porque no hay nada que nosotros podamos sumar como para decir que Dios nos dé puntos por ser cristianos. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas de alabar a Dios, no se refiere solamente en los días buenos, sino también en los días malos y en los días peores. Porque al fin, perdóname, no. Y como dice también en la palabra que dice que todos los que creen en Dios, digamos, todo lo que ocurre, todo lo que le pasa es para bien, es con un propósito, ¿sí? Ya sea para crecimiento, para formación, pero todas las cosas que Dios te deja que pase en tu vida es para bien. Igual no hay ninguna situación que sea peor a lo que fuimos librados, a lo que nos libró el Señor. ¿Se acuerdan que nos libró de una condenación eterna, de estar separados de Dios? Y todas las cosas por las que pasamos no son nada comparados con eso, con lo que íbamos a pasar, sino fue por la gracia de Dios. Y otro punto, que es el sexto y último que encontramos de alguien que está en la gracia, es... Nunca de pensar, yo no puedo ser un escogido. Eso lo vemos en Mateo 11, del 28 al 30. Sí, esa es la cita pues que ya estábamos hablando, digamos, del yugo. Entonces, cuando nosotros decidimos de verdad dejar nuestras cargas, ya es algo que estábamos diciendo nosotros, entonces es de esa manera que nosotros podemos decir, listo, yo tengo que renunciar a mí para ser aceptado o sea, para aceptar lo que Jesús me ofrece, que es llevar nuestras cargas también. Entonces nosotros como cristianos no vamos a estar pensando, no, yo definitivamente no merezco esta salvación porque pues... O eso de que no todos soy... alguna vez hemos pensado de que, ay, mentí, perdí mi salvación justo en este instante y que estamos totalmente, todo un momento como, la gané, la perdí, estoy... ¿Sí? Eso de que uno está no, ¿cómo será que... Hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. ¿Será que hoy Dios no quiere, mañana sí? ¿Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? Bueno, pero ahora vamos a ver como qué síntomas o Este es el versículo clave, bueno, vamos a leer los varios, entonces estén atentos. Estos son los versículos claves de toda nuestra enseñanza, porque así como les hablamos de una carrera universitaria, de las vírgenes, ¿se acuerdan? Todo lo que les hablamos. En esto queremos resumir todo lo que les hemos enseñado hasta el momento, y está en Filipenses 3, del 12 al 21. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Qué cuál es, muchachos? La salvación, ¿cierto?
Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Y aquí va un versículo para todos, los que piensan que sí, los que piensan que no. Dice, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, es decir, sus líderes, sus pastores, sus papás, etc. Pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué demuestra su conducta? Que son enemigos. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos Él ofrece como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, sabiendo que estamos en una carrera, lo que dijo Samuelito, ¿cómo sabemos que estamos perdiendo esa carrera? Bueno, ahí encontramos nosotros 3 síntomas. 1, separándonos de la voluntad de Dios. Bueno, digamos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, me gustaría retomar algo que pasó en el principio, en el Génesis, cuando Jesús le dijo a Adán y Eva, de todo fruto de este huerto pueden comer, excepto pues del... Eva es testigo, Eva es testigo. Excepto del fruto de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y pues no fue directamente que Eva le desobedeciera a Dios, sino que le dijo, no, esto que va yo, no. Hubo algo que la llevó allá a, por decirlo así, desobedecer, a salirse de esa voluntad de Dios. ¿Y qué fue? Pues que la serpiente, Satanás, la tentó. Algo que le dijo Satanás a Eva es que, ¿de verdad que vas a morir? Pues yo te digo que no, tú serás como Dios. Y es algo que pues últimamente se está viendo muy seguido en la actualidad. Y es que dejamos de pensar de que nuestra vida depende de Dios para ser nosotros nuestros propios dioses. Entonces, por ese motivo es que muchas personas les cuesta tanto abandonar su manera de vivir, porque pues dicen, bueno, a fin de cuentas es mi vida, yo hago lo que yo quiera, yo tomo las consecuencias y los riesgos de lo que vaya a pasar. Entonces, cuando empezamos a vivir de esa forma, pues ahí es una clara evidencia que estamos alejándonos de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque uno se pregunta eso, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y saben cómo le pueden conocer? Lean la Biblia. Porque si no leen la Biblia, si no leemos la Biblia, jamás vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, jamás vamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque ahí es donde Él nos direcciona, nos enseña, nos exhorta, nos habla de mil maneras, nos consuela. De hecho, eso es lo que nos separa ahorita a nosotros de las personas que idolatran otras cosas. Ya se habló en una anterior reunión de MIT sobre la idolatría, y claramente lo explicaron las chicas que hablaron en esa reunión, fue que la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y cuando queremos hacer que algo ocupe el lugar de Dios, ahí estamos abandonando la gracia, estamos alejándonos de esa gracia. Sí, porque estamos dándole, digamos, la cabida en nuestro corazón a primeras cosas, digamos, el trabajo, estudios, cosas así que tomen el primer lugar que le correspondería que le diéramos a Dios. Un claro ejemplo fue lo que le pasó a Satanás, obviamente. Dice en la palabra que pues él estaba ocupado en las cosas, y pues en las cosas de Dios, obviamente, pero pues se envaneció tanto en su pensamiento en ocuparse en esas cosas, que de cierta manera llegó a decir, pues oiga, yo también ya puedo ser Dios, porque pues yo, mire, tengo todos los que tengo a mi cargo. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces también con nosotros. Le pasó a Satanás, le puede pasar a cualquiera. Se envanece el corazón donde pues nosotros decimos, pues mire, yo puedo salir adelante solo. O sea, no le oré a Dios por esto, pero mire, me fue bien. Entonces, puedo hacer mi voluntad ahí. Entonces, mi chiripazo ahí me salió bien. Otro punto, ¿cuál sería, Samuelito? El otro punto es
alejándonos de la iglesia, ignorando el consejo del Espíritu Santo. Muchas veces nos hacemos ¿cómo decirlo? Como sordos a los consejos que nos da el Espíritu Santo, porque en ocasiones, bueno, diría yo, siempre el Espíritu Santo está constantemente aconsejando, solo que muchas veces nosotros no sabemos escuchar como ese consejo. Y alejándonos de la iglesia, nosotros no podemos alejarnos de la iglesia. Porque uno tiene una vida, puede tener una vida de comunión con Dios, pero en la iglesia nos van a dirigir. Sí, y no, y que digamos hay muchas personas que dicen, no, es que Dios es omnipresente. Entonces dicen, no, pues digamos yo estoy en mi casa y allá yo oro y leo la palabra y eso, no tengo necesidad de ir a la iglesia. No, pero digamos, sí es como una necesidad porque allá es donde nosotros estamos siendo, digamos, Como edificados. sí, edificados. Y ahora, para pues así poder pensemos, edificar a pensemos, los demás. digamos, en el momento de la eternidad. Allá no van a estar cada uno por aparte en su rincón. En su tienda de oro. Sí, o sea, ya pues se supone que vamos a estar todo el pueblo adorando a Dios. Como en Vamos a la estar iglesia. juntos, Ajá, como estamos aquí en este momento. O sea, estamos compartiendo y disfrutando la presencia de Dios. ajá. Entonces, congregarnos es una forma en la que podemos mantenernos en la gracia. Y Porque, crecer espiritualmente. Ujú. exactamente. Ahora, hago una acotación acá y es que no nos enfoquemos en las personas de la iglesia, porque nos ha pasado muchas veces de que vamos a una iglesia, listo, muy bonito, chévere, ya recibí el toque del Señor, pero preciso el hermanito Perencejo me miró hizo feo. algo, me miró feo, entonces, Sí, porque pero ay, mira acá. no hace Raquel, no, ya no digo nada. No, y digamos, Pero pues sí nos pasa, o sea, nos empezamos a enfocar más en las personas que en lo que es de Dios. Y entonces ahí es donde pues tenemos que también darnos cuenta. Congregarse no es solamente para hacer vida social, sino para que juntos nos direccionemos y nos edifiquemos para acercarnos a Dios. Ajá. es como ir creciendo unidos, o sea, ayudándonos los unos a los otros. Y también, como dice la palabra de Dios, no lo va a decir así bien como dice, porque no recuerdo bien, pero dice que es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera, digamos. Y el Señor dice de que la es casa importante de- congregarnos, ¿no? Ujú. Y porque en la iglesia está el líder que le dice, mijito, ¿usted por qué se está dando tantos besos con su novia? Cuidadito con eso. O ¿usted por qué está diciéndome tantas mentiras? ¿Usted por qué está haciendo estas cosas? Ahí va a estar. Y no, y que también, digamos, él te habla, digamos, de ejemplo, el pastor está dando una palabra y tú estás ahí en medio de toda la multitud, pero esa palabra Dios, preciso tú fuiste ese día y esa palabra, punto, tocó tu corazón, es porque Dios está, digamos, hablando a tu corazón por medio del Espíritu Santo. O sea, De hecho, ahí de todas las maneras, Dios le puede estar hablando a uno, no solamente para los que dicen que solamente leyendo la Biblia, obviamente es algo primordial, sí, pero la Biblia hay que saberla interpretar. Y a veces, muchas veces hay cosas que no entendemos de lo que leemos. ¿Y dónde podemos encontrar respuesta? Con los sabios, con la gente que también se congrega y que también tal vez Dios les haya revelado algo de esa palabra. Que inclusive puede estar acercando, perdón, que inclusive puede estar acercándolo a uno más a Dios, afianzándolo. Lo que decía Jessica, ¿usted por qué está haciendo eso? No es que Dios llegue una noche y se le acerque a uno y diga, deja de pecar. No, digamos, cuando uno se congrega, uno entiende que de cierta manera Dios también le da una reflexión a uno desde la manera en que está viviendo. A veces uno llega a la iglesia y preciso está la palabra que le toca a uno. Y eso es muy bonito, toparse con entre comillas coincidencias, por decirlo así. Y por eso Filipenses decía, ¿recuerdan? Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen mi ejemplo. Aprendan de alguien más también. Y la última es que, ¿cómo sabemos que estamos perdiendo la carrera? Cuando nos alejamos de la gracia. me permites un momento, y me llegó, me acordé de algo, cuando el Señor Jesucristo iba predicado en el templo, Él siempre iba a la casa de Dios, a predicar, a enseñar, siempre le gustaba estar allá. También iba afuera a predicar, pero siempre le gustaba estar en la casa de Dios. Se dejó como un lugar como de... ¿Casa de oración? Sí, de oración. Ujú. Y bueno, el tercero es que nos alejamos de la gracia cuando empezamos a mirar mucho el mundo hasta que lo empezamos a vivir como el mundo. Entonces, ay, miren, porque esa muchacha sí puede tener novio y yo no, ¿cierto? O porque ella sí escucha esa música y yo no, porque ellos viven así
y les va bien, ¿no? Uno empieza a mirar eso, porque ellos sí pueden hacer lo que quieren y no pasa nada, y porque yo sí tengo que cohibirme de ciertas cosas. Y empezamos a anhelar tanto eso, un momento, quiero eso, quiero eso, quiero eso, hasta que se vuelve una, como dice la Biblia, ¿no? Una idea en nuestro corazón, empiezan a hacer y luego la empezamos a orar. Sí, es como que, digamos, muchas veces uno quiere, bueno, por decirlo así, hacer lo que hacen las personas del mundo, digamos, como, ay, mira, ellos hacen esto, porque yo no lo puedo hacer. Entonces uno empieza a desear cosas, digamos, porque puede ser que para así los ojos, digamos, físicos de carne, uno le parezca, uy, súper genial eso, pero no es bueno, o sea, no es nada bueno para uno. O sea, es que, ¿cómo es? Bueno, y ya finalizando, ¿te acordaste del versículo? Pero no sé si salga así, que dice que nosotros mirando primeramente las cosas que no se ven. Ah, sí, no miren las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino miren las cosas que son eternas. Porque las que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Y por último, pues, como para darles una respuesta de si se pierde o no, quiero decirles lo siguiente, y es, en el momento de decir si se pierde o no, lo que debo mirar en mi vida, y debo mirar mi vida y pensar qué lugar ocupa Dios en ella para saber si se pierde o no, si la perdí o no. Mira qué lugar ocupa Dios en tu vida. Y bueno, antes de porque ya estamos a 10 minutos de acabar, les pido que por favor no se desconecten, sino que de verdad cierren sus ojos ahí donde están. Si están en Instagram y en Facebook o en el partido de Colombia, apáguenlo un segundito, cierren sus ojos y que vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de administración, que ustedes puedan de verdad hablar con Dios. Si ven que de pronto aquí vamos a estar dirigiendo la oración, y si ven que de pronto les interfiere un poquito, bajen el volumen a la llamada y oren. Hablen ustedes ahí con Dios, pero que sea un tiempo en que puedan ser sinceros, en que puedan revisar su vida y decir, oye, Dios no está en el primer lugar de mi vida, las características de mi vida no son de una persona que está en la gracia. De hecho, estoy todo lo contrario, estoy como por allá en la perdición, no sé. Estoy totalmente alejado, o mis actitudes, todo lo que yo he hecho me ha estado alejando de Dios. Entonces, queremos orar en este momento, así que cierran sus ojos, de verdad. Y Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú ministras nuestro corazón, tú ministras nuestra vida, Señor. Gracias por lo que tú nos has hablado. Gracias por cada palabra. Señor, gracias por cada consejo. Gracias te damos porque tu presencia está en este lugar. Señor, y en este momento te pido que tu presencia esté en cada casa. Que en esa habitación donde está él y ella o ellos, que en ese baño donde ellos están en el baño, en cualquier lugar de la casa, en su sala, o si tal vez inclusive estaban escuchando esta predicación en un bus, no sé dónde ellos estén, que sea tu presencia hablándole, Señor, que sea tu presencia ministrando cada corazón. Y Señor, primero que todo, queremos tener un arrepentimiento genuino. Te pido que los que tal vez se hayan arrepentido muchas veces, o nos hayamos arrepentido muchas veces, y que volvemos a caer siempre en lo mismo, volvemos a ser débiles porque nos levantamos tal vez, pero lo hacemos en nuestras fuerzas. Tal vez seguimos cometiendo el mismo error de fornicar, sabiendo que tú nos dices que es pecado, sabiendo que tú nos dices que esto nos aleja de ti. Volvemos a mentir aún sabiendo que esto nos aleja de ti. Nos volvemos a masturbar sabiendo que esto nos aleja de ti. Volvemos a mirar a una mujer con deseo. Volvemos a tener malos pensamientos. Volvemos a hablar mal del prójimo. Seguimos acolitando la pereza. Y en ese momento, dile a Dios qué es eso con lo que tú estás luchando. Señor, soy perezoso. Señor, he sido un mentiroso durante toda mi vida. O me levanto y vuelvo a caer. Señor, sigo desobedeciendo a mis papás. Sigo desobedeciendo lo que dice tu palabra. Estoy robando en mi empresa. Estoy robando
a mis papás, estoy maltratando a mi hermano, estoy diciendo mentiras acerca de alguien, estoy chismeando, estoy siéndole infiel a mi esposa con mis pensamientos, estoy siéndole infiel a mi esposo al hablar con alguien hasta tarde en un chat, estoy albergando en mi corazón sentimientos de odio, me cuesta perdonar a mi mamá, me cuesta perdonar a mi papá, me cuesta perdonar a esa amiga que se fue con mi novio. Dile, Señor, eso que está en tu corazón, que tú sabes que te está alejando de Él, es momento de traerlo a la cruz. Es momento de traerlo delante de Dios, porque hay un sumo sacerdote que nos entiende. Hay un abogado que está dispuesto a escuchar todos tus crímenes, pero que no te va a juzgar, sino que todo lo contrario. Va a presentarse ante el juez y te va a justificar, te va a mostrar como un hijo de Dios, te va a mostrar como un santo, pero para eso tienes que confesar tu pecado en este momento. Señor, yo sigo siendo un idólatra, sigo poniendo otras cosas antes que a ti, sigo inventándome excusas en mi trabajo, sigo siendo un perezoso, Señor, sigo haciendo tantas cosas que me alejan de ti, sigo poniendo mi mirada en el hombre, Señor, sigo hablando con negativismo, me sigo quejando, sigo hablando mal de los demás, sigo haciendo tantas cosas, no sé cuál sea el pecado que tú estés cometiendo, y yo sé que de verdad el Señor sabe que te ha costado salir de ahí. El Señor, porque Él ha estado ahí, te ha estado mirando. Todo lo que tú has estado haciendo, eso no es oculto para el Señor. Él lo sabe. Él sabe que tú eres una persona débil. Él sabe que tú has intentado, ¿verdad? Que tú has querido salir de ahí, pero que no has podido. Díselo al Señor, dile, Señor, estoy así, estoy cansado. Señor, estoy cargado. Señor, estoy llevando mi carga a mi manera. Señor, estoy llevando con este pecado a mi manera. Lo llevo aquí en mi espalda, lo llevo aquí en mis ojos, lo llevo aquí en mi boca, lo llevo aquí en mi mente, lo llevo en mis oídos, lo llevo aquí, Señor, y me cuesta salir de ahí. Siento que mis manos están atadas, siento que mis ojos están ciegos, siento que ya no puedo escuchar la voz de tu Espíritu Santo, que estoy tan lejos de ti que ya no te puedo escuchar, que ya no entiendo tu palabra. Señor, me cuesta orar, me cuesta ir a tu iglesia, porque estoy cargado con mi líder, porque estoy cargado con esa persona de la iglesia que me hizo esto. Estoy cargado, Señor, y necesito de tu ayuda, necesito de ti, porque yo en mis fuerzas no puedo, Señor. No puedo, yo soy débil y necesito de tu gracia, necesito de esa gracia que me da libertad, necesito de esa gracia que me ayuda a correr la carrera. Señor, perdón por mirar tanto al mundo, por anhelar ser tanto como otra persona, por admirar a esta persona que no me edifica, por querer ser como alguien, sabiendo que tú me diste una identidad. Perdóname, Señor, por esto. Perdón, Señor, por creer que yo soy mejor que alguien más. Perdóname por mi egoísmo. Perdóname, Señor, también por mi falta de autoestima, sabiendo que tú me hiciste tu hijo. Yo soy alguien en ti, yo tengo valor. Tú no me diste el espíritu de temor. Y yo me he menospreciado. Yo también he dicho tantas cosas en contra de alguien, he cargado tantas cosas, Señor. Y hoy yo traigo eso a la cruz. Trae ese pecado que tú tienes a la cruz. Porque, ¿sabes? Solo en la cruz vamos a entender cuál es nuestro plan de salvación. Solo en la cruz vamos a entender si somos salvos. Solo en la cruz vamos a hallar libertad. Solo mirando a Jesús. Mira a Jesús. Jesús entiende tu dolor. Jesús entiende lo que has pasado. Y obvio, no es fácil perdonar a esa persona. No es fácil salir de esos pecados. No es fácil. Pero Jesús hoy te da la fuerza. Y recibe esa fuerza del Señor. Recibe esa fuerza que cuando tú miras a los ojos de Jesús, lo único que puedes ver es gracia. Lo único que puedes ver es amor. Y ahora dile, Señor, yo recibo esa gracia. Yo declaro que tú eres mi Salvador. Yo pongo mi fe en ti. Ya no voy a poner mi fe en este pecado, sino que voy a poner esa fe en ti. Te pido que por favor limpies mis pecados, que los laves con tu sangre preciosa, y como dice tu palabra, los eches a lo profundo del mar, donde allá no hay memoria, donde se ocultan, donde
tú no te vas a acordar jamás de eso. Y ayúdame a salir de ahí. Ayúdame a salir de esa homosexualidad. Ayúdame a salir de esa fornicación. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo en mis fuerzas. Yo solo puedo si tú estás conmigo. Perdón, Señor, por tantas cosas, pero hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu salvación. Hoy recibo tu limpieza. Hoy recibo esa libertad, esa que rompe cadenas, que rompe una mentalidad negativista, que rompe eso que tú pensabas que no podías salir de ahí. Eso lo rompe la cruz. Y ahora vas a tomar esa decisión, una decisión por fe, no porque yo lo diga, porque lo hayamos hecho, sino una decisión de fe. Yo no voy a volver atrás, yo voy a poner mis ojos en ti. No pretendo ya haberme alcanzado todo, como decía Pablo, sino que sigo esta carrera para al final tener ese premio del supremo llamamiento, que es la salvación. Decido no volver atrás. Decido que si ese novio me quiere volver a hablar y me quiere volver a acercar a eso, le voy a decir que no, le voy a colgar las llamadas, lo voy a bloquear. Decido que si esa persona con la que le da infiel a mi esposa me vuelve a llamar, yo la voy a rechazar. Decido desde ahora en adelante decir la verdad. Decídelo por fe. Y recuerda que no vas a estar solo, porque si lo haces en tus fuerzas, no lo vas a poder lograr. Ahí va a estar Jesús para ayudarte, porque Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Y hoy recibimos la guía del Espíritu Santo. Te recibimos a ti, Señor. Recibimos tu salvación y queremos darte muchas gracias. Y ahí con tus ojos cerrados queremos que escuchen esta canción. Ahí con sus ojos cerrados, no los abran, no se distraigan. Escuchen. Reconozco que te dejé y en mi maldad navegué. En las aguas del juicio me ahogaba, desorientado, sí. Tu voz, sí, tu voz. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección, y las huellas que me llevan a ti. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida. Tu amor no tiene fin, no tiene fin. No tiene fin. Señor, sabemos que en el mar de tu amor nuestra culpa desapareció y que en la lluvia de tu gracia encontramos libertad. Y hoy esa culpa se va en el nombre de Jesús y declaramos que encontramos libertad y salvación en el nombre de Jesús. Ya no somos esclavos de lo que éramos antes, sino que hoy somos libres. Hoy somos hijos de Dios y hoy la gracia de Dios nos transforma. Te damos gracias por esto, Señor, y te pido que esta palabra que hoy hablamos, que lo que tú hablas de cada corazón, Señor, se quede ahí. Que si el enemigo lo quiera arrebatar, no lo pueda lograr. Lo declaramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esperamos que haya sido bendición este tiempo. Si tienen algo que decir, si necesitan algún consejo, cualquier cosa, pueden escribirnos a su huella en mí, ahí en las redes sociales. Y lo que necesiten, de verdad, estamos ahí para ustedes. Y esperamos que haya sido claro. Esperamos que les pueda quedar esa palabra en el corazón de cada uno. Pues yo quería agradecerles por acompañarnos en estas noches
digamos que hemos hablado sobre la palabra de Dios y hemos dado un mensaje en todas las reuniones de mí que han sido edificantes para nuestras vidas como para sus vidas. Entonces, muchísimas gracias por estar conectados, por recibir la palabra de Dios y por tener un corazón dispuesto. Deseo que Dios los bendiga grandemente y que todo lo que hayan aprendido que en su corazón, de verdad, que ahí marcado en las tablas de su corazón. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de Subayami, se los voy a enviar por si quieren escribir algo ahí, ¿sí? Por si alguien no... Y todos los datos se los dejamos allá, por si alguien dice, no, pero es que donde les escribo cualquier cosa, ahí les dejamos los datos. De verdad, gracias a todos por conectarse, por estar pendientes, de verdad, es una bendición que ustedes estén acá. Sabemos que Dios les habló y Dios les quiere seguir hablando, así que no se les olvide, todos los jueves a las 8:30 vamos a estar acá. Ya el próximo jueves viene un nuevo grupo con un nuevo tema, ¿cierto? Y estamos muy felices de verdad que se hayan conectado. Y gracias por todo, que Dios los bendiga. Y ya se pueden desconectar. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Chao.